Buenas tardes a todos los participantes y en nombre de la Sociedad Científica de la Universidad Privada Franz Tamayo, le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Mendoza Ocampo, también estudiante de la Universidad Central del Ecuador, que nos dará el tema de líquidos y electrolitos. Le cedo la palabra, doctora. Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Un gusto que estén aquí. Voy a presentar mi pantalla, a compartirles un poquito de este tema. Para comenzar, bueno, como ya mencionaron, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y mi nombre es Gabriela Mendoza Ocampo, administro la página de @neutrófilos. Voy a compartirles un poco acerca de este tema de líquidos y electrolitos, que es parte de lo que es bioquímica y un poquito también de fisiología. Nada más pedirles que no activen el micrófono o alguna otra interferencia que pueda eh, hacer que el sonido no se escuche tan claro. Y si no me escuchan igual o tienen algo que acotar o preguntar, pues voy a estar leyendo sus mensajes. Para continuar, comentarles del contenido que vamos a abordar el día de hoy. Primero, una introducción acerca de este tema de líquidos y electrolitos. Luego, hablar un poquito acerca de los compartimentos del agua, de qué se trata la osmolaridad y la regulación de la misma. Luego vamos a hablar acerca de la regulación de la homeostasis de los electrolitos y por último una integración de esta homeostasis de tanto el agua como los electrolitos. Bueno, comencemos con esta introducción y es por qué estudiar acerca del agua y los electrolitos, acerca del líquido y los electrolitos. ¿Me confirman si se están viendo mi pantalla, no? Sí se observa. Sí se ve. Ok. Entonces, ¿por qué estudiar acerca de este tema de la fisiología y la bioquímica? Resulta que nuestro cuerpo, desde que nosotros empezamos a estudiar acerca de la medicina, nos hablan sobre un término que es la homeostasis. Este término quiere decir un equilibrio entre las distintas funciones que se están realizando, entre los distintos elementos que pueden haber dentro de nuestro organismo. ¿Y qué sucede cuando esta homeostasis se ve alterada? Pues las funciones que se van a llevar a cabo en los distintos órganos y tejidos no se van a hacer de una forma correcta. Entonces, como nuestro cuerpo es súper que caprichoso, resulta que necesita unas condiciones estables para que se den ciertas funciones. Entonces, estas condiciones van a ser condiciones de un equilibrio hidroelectrolítico dado por estas sustancias y también va a ser de un equilibrio ácido-base que está dado por el pH, el cual no abordaremos el día de hoy. Entonces, una vez que se da ese equilibrio, es que el cuerpo puede realizar todas sus funciones de una manera eficaz. Y las enzimas, que son unas moléculas encargadas, unas proteínas encargadas de catabolizar los procesos metabólicos, van a funcionar de una manera adecuada. Si no se da así, estas enzimas no funcionan bien y los procesos no se van a dar con la rapidez necesaria. Entonces, al estudiar el agua y los electrolitos, vamos a comprender desde la base cómo se da el equilibrio de estos y qué sucedería en ciertas alteraciones de estos. En la clínica, las alteraciones hidroelectrolíticas son bastante comunes. En casos como, por ejemplo, la diarrea o la sudoración, y es algo que vemos a diario en las propagandas de pierde los electrolitos, que gana los electrolitos que pierdes al sudar. Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de eso. Bueno, del agua ya sabemos de qué se trata. Sin embargo, de los electrolitos vamos a dar un pequeño concepto. Los electrolitos van a ser todo elemento que presenta una carga. Y refiriéndome a ello, vamos a denominarlos también como iones. Desde el colegio nosotros vemos a los iones que tienen carga, que el potasio tiene tal carga, que el sodio tiene tal carga, y esto se van a encontrar distribuidos estos a través de los distintos compartimentos que ya veremos. Y el medio interno es un término bastante utilizado antiguamente que se refería a aquel líquido que bañaba las células. Ya vamos a ver de qué líquido se trata, pero esto como una breve introducción. Ahora, con respecto a los compartimentos del cuerpo,
En nuestro cuerpo vamos a tener un porcentaje de agua. Entonces, eso va a estar distribuido en distintas partes, pero generalmente el porcentaje en una persona promedio de 70 kilogramos, de 1,70 m, va a ser de un 60% de agua en todo el cuerpo. Y ese 60% va a corresponder a alrededor de 42 litros. Y para hacernos una idea de qué tanto es eso, un bidón de agua va a tener 20 litros, así que más o menos los 42 litros serían 2 bidones de agua más una otra botellita de 2 litros. Sin embargo, esto va a tener variaciones y las variaciones pueden, ya sea por las variaciones anátomo morfológicas de los distintos individuos, unos más altos, unos más pequeños, ahí también van a haber variaciones de acuerdo a la edad. Entre más precoce la persona, entre edades más pequeñas, sea el individuo, va a tener un mayor porcentaje de agua. Es decir, los recién nacidos van a tener un porcentaje mayor, que es alrededor del 75% de su cuerpo, que corresponde al agua, mientras que los adultos mayores, los ancianos, van a tener solo un 50% de su cuerpo que corresponde a agua. ¿De qué nos sirve conocer esto? Y es que las pérdidas o ganancias de agua en nuestro cuerpo, sobre todo para los extremos de la vida, para los recién nacidos y para los ancianos, pueden representar un peligro mucho mayor. Otra cosa importante a conocer es que no todos los líquidos se encuentran dentro de las células. Y normalmente nosotros solemos pensar que aquí tenemos a nuestra célula y dentro de nuestra célula se va a encontrar todo y todas están súper que pegaditas. Sin embargo, voy a activar el lapicito. Sin embargo, las células no se encuentran súper que pegaditas. Vamos a tener a células, células, células y va a haber un espacio entre ellas. Y este espacio es lo que conoceremos como el líquido intersticial. Y aparte de eso, va a haber otro líquido fuera de las células que es el plasma. Entonces ya tenemos la idea de que no todo el líquido se encuentra dentro de las células, va a haber líquido también fuera de las células y este líquido fuera de las células se puede encontrar en dos espacios, en el plasma y en el líquido intersticial. Dentro de las células el líquido pues va a encontrarse en el citosol de lo que es el citoplasma de la célula y pues allí se van a dar algunas reacciones como por ejemplo la glucólisis a nivel bioquímico. Mientras que el líquido extracelular va a ser el plasma y el líquido intersticial. Líquido intersticial ya les mencioné que rodea a las células. Es ese medio interno, ese término que antes se utilizaba, aquel líquido que es como si le bañara a las células. Mientras que el plasma va a ser la parte líquida de la sangre. Por eso cuando ustedes les pregunten qué es la sangre, no deben decir un líquido, deben decir un tejido. Y la sangre va a tener elementos formes, como por ejemplo los eritrocitos y otras células del sistema inmunitario, y también va a tener lo que es el plasma, que sería la parte líquida. Ahora, ¿en dónde va a haber más líquido? ¿En el líquido intracelular o en el líquido extracelular? Va a haber más en el líquido intracelular, que corresponde a un 40%, mientras que el líquido extracelular corresponde a un 20%. Algo para recordar esto es la regla del 60-40-20, y es que el 60 corresponde al cuerpo, el 40 al líquido intracelular y el 20 al líquido extracelular. Algo también importante a recordar es que este 60% no es que todo el cuerpo se encuentra distribuido de una manera uniforme, sino que va a depender de los distintos lugares en los que nos estemos refiriendo, sino que 60% ya correspondería al promedio en general. Por ejemplo, a nivel del cerebro va a haber una mayor cantidad de líquido que corresponde alrededor del 90% del total del tejido nervioso. A diferencia de, por ejemplo, el tejido adiposo, que vendría a ser como la partecita grasa, que solo correspondería a un 10% del líquido. Entonces, eso va a variar de acuerdo a la parte del cuerpo en la que nos estemos refiriendo y recapitulando, vamos a tener líquido intracelular y líquido extracelular. El agua tiene que encontrarse en un correcto balance, en un correcto equilibrio. Y esto se va a dar en un equilibrio de la ingesta y de la pérdida. La ingesta va a ser
cuando pues, tomamos un vasito de agua o a través de ingesta de líquidos de otra forma como un caldito o en algunas otras cosas. O también pues cuando estamos con una vía intravenosa, podemos tener una ingesta de agua. Otra situación en la cual se obtiene agua es a través del metabolismo oxidativo, sin embargo la mayoría es a través de la ingesta. Es por eso que es súper importante tomar agua de una manera adecuada. Con respecto a la pérdida va a darse en su mayoría a nivel renal. Los riñones producen la orina, la cual pues eliminamos diariamente. Sin embargo, van a haber otras pérdidas que se denominan pérdidas insensibles del agua, que corresponden a alrededor de 500 ml. Entonces, estas pérdidas insensibles van a corresponder a pérdidas que se dan en las heces, a pérdidas que se pueden dar, por ejemplo, en sudoración, en un clima caluroso, o que se dan cuando hacemos un ejercicio extenuante, y también a pérdidas que se pueden dar en la respiración. Es por eso que si una persona realiza un ejercicio extenuante o si se encuentra en situaciones de diarrea, es súper importante que tenga un manejo del agua y también de los electrolitos que se pierden, pero eso no se va a dar específicamente con las bebidas, ya sea energéticas o, eh, o las que ofrecen en las propagandas. Ya les mencionaré por qué más adelante. Van a haber ciertas barreras de estos compartimentos y estas barreras van a ser la membrana de las células y la pared del vaso sanguíneo. La membrana de las células va a ser una membrana bifosfolipídica, lo que quiere decir que va a haber lípidos de lado y lado. Si hay lípidos, vamos a pensar como cuando tenemos unos imanes y los lados que son iguales van a poder entrar. Entonces, aquí van a entrar las sustancias que son liposolubles, ¿ya? Pensemos en sustancias liposolubles, van a entrar de una forma mucho más fácil, es semipermeable. Sin embargo, hay otras sustancias que no entran de una forma tan fácil y van a necesitar transportadores. Esta membrana de las células va a separar el líquido intracelular que corresponde al citosol del líquido extracelular. Esa es una de nuestras barreras. Otra de nuestras barreras va a ser la pared del vaso sanguíneo. Esta pared del vaso sanguíneo, en cambio, lo que nos va a separar es al plasma, que sería la parte líquida de la sangre, del líquido intersticial. Continuando, aquí podemos observar a la membrana de una forma esquemática y podemos observar todas las cosas que puede tener, aparte de que es bifosfolipídica. Puede tener un colesterol que va a ayudar a su durabilidad. También va a tener receptores de superficie que son importantes para recibir señales. Esto es sobre todo fundamental en lo que corresponde al sistema inmunitario. Va a tener proteínas de adhesión que va a permitir que células vecinas se pueden unir. También glucoproteínas y glucolípidos que van a ser para el reconocimiento de células y de otras señales, y proteínas de transporte, porque como les mencioné, lo que son los lípidos pueden pasar de manera de una difusión simple. Sin embargo, para que pasen otras sustancias se van a necesitar de moléculas. Ya hablando un poco de los electrolitos que les mencionaba, son esos elementos que presentan carga, vamos a tener los que son cationes y aniones. Cationes los que presentan una carga positiva y aniones los que presentan una carga negativa. Y vamos a tener que algunos se encuentran más presentes en el líquido intracelular y otros más en el líquido extracelular. En el líquido intracelular vamos a encontrar sobre todo a lo que es el potasio como el catión principal, mientras que en el extracelular vamos a tener al sodio. Como aniones, en el líquido intracelular tenemos sobre todo lo que son los fosfatos y las proteínas, también algunos sulfatos, y en el líquido extracelular al ion cloruro, cloro, o al bicarbonato. Aquí tenemos una imagen que representa exactamente lo que les estoy mencionando, y esto es súper importante que siempre se acuerden. En el líquido intracelular vemos cómo el potasio se encuentra súper que abundante, mientras que sodio sí hay, pero en una cantidad mucho más ínfima. También tenemos una cantidad un poquito considerable de calcio y de magnesio, que el magnesio, por ejemplo, puede actuar como cofactor. Y con respecto a los aniones, tenemos sobre todo a los fosfatos, sulfatos, ácidos orgánicos, tenemos a proteínas y una cantidad muy ínfima de bicarbonato y cloruro.
En cambio, en el plasma, que correspondería a la gran mayoría de líquido extracelular, tenemos en su mayoría a lo que es el sodio, tenemos a lo que es una cantidad muy pequeñita de potasio y un poco más pequeña de calcio y magnesio, mientras que los aniones, el cloruro, bicarbonato y cantidades más pequeñas de fosfatos y proteínas. Ahora, esta es otra imagen que precisamente representa eso, igualmente, lo que es el sodio, que se encuentra mayormente en el plasma, y el potasio mayormente en el líquido intracelular. Eso es súper importante que siempre recuerden. Ahora, ¿cuáles son los valores del sodio y del potasio que sobre todo nos van a interesar más adelante? Los del potasio van a ser en el líquido extracelular. Bueno, primero recuerden que en el líquido extracelular el valor de 4 se va a encontrar, mientras que en el líquido intracelular el valor de 1 se va a encontrar con referencia a este I, va a representar el 1, para que lo recuerden. Líquido extracelular, el potasio es de 4, es muy pequeñito, y el sodio de 140 milimoles por litro. Mientras que en el líquido intracelular el potasio va a ser de 110 milimoles por litro y el sodio de 10. Y aquí un resumen de lo que ya hemos mencionado, de cómo está la distribución en el líquido intracelular y en el líquido extracelular con respecto al peso corporal y de las diferentes electrolitos que pueden haber. Ahora, ¿qué pasa con los otros electrolitos y los otros iones que no estamos tomando en cuenta? Sobre todo los aniones que no estamos tomando en cuenta. ¿Qué pasa si se elevan, si disminuyen? ¿Cómo voy a poder conocer eso a través de un valor? Pues vamos a hablar acerca del anion gap, de la brecha aniónica o de la diferencia aniónica. Esto lo que va a representar es todos esos otros aniones que no son contados como los principales, pero que su elevación nos puede dar indicativo de algunas enfermedades. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos a la fórmula que sería sodio más potasio menos cloruro más bicarbonato. Entonces, esto nos va a ayudar a observar si existe una elevación de estos a nivel del plasma y su valor va a ser de 10 más menos 2. Entonces, quiere decir que es de 8 a 12. ¿Cuál es su importancia? Pues hay algunas sustancias que se elevan o disminuyen en situaciones patológicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una insuficiencia renal, van a haber elevación de algunas sustancias en el cuerpo. Pueden darse situaciones también de acidosis láctica y elevación del lactato, o en situaciones de una cetoacidosis, que es cuando un paciente diabético, sobre todo diabetes mellitus tipo 1, presenta una elevación de lo que se denominan cetoácidos, y estos cetoácidos, como el acetoacetato y el beta-hidroxibutírico, lo que hacen es una situación de acidez a nivel del cuerpo, y tenemos que ver cómo revertir, porque esta situación es una complicación aguda de la diabetes que puede llegar a ser mortal. Ahora, hablando de la bomba de sodio-potasio o bomba de sodio-potasio TPasa, esta es súper importante. Les había mencionado, hay algunas estructuras en la membrana celular que es importante conocer, y al conocer a esta estructura vamos a conocer sobre un poquito de la regulación que ayuda a tener, sobre todo pues en el sodio y el potasio. Resulta que nosotros en nuestra célula tenemos un voltaje, y ese voltaje va a ser normalmente de menos 60 a menos 90 milivoltios. La célula es negativa. Cuando ocurre un potencial de acción y empieza una salida y entrada de los electrolitos, de los iones, sobre todo del sodio y del potasio, estos se desregulan y hace que haya más sodio en el interior de la célula y más potasio en el exterior, cuando debería ser lo contrario. Así que estas bombas, hay muchísimas bombas en la célula, lo que van a hacer es que van a eliminar a 3 sodios, las van a mandar al líquido extracelular y van a entrar a 3 potasios. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí vamos a ir explicando paso a paso. Resulta que la célula se da cuenta de que está el sodio dentro, y el sodio es como si le cayera súper quemado, ¿ya? Se da cuenta de que está dentro y lo invita a tomar un cafecito. Entonces, al momento de invitarlo a tomar un cafecito, aquí adentro
va con el ATP, que es la moneda energética, el adenosintrifosfato, y un cofactor que es el magnesio. Entonces entran 3 sodios porque le cae súper que mal, entonces entran 3 sodios y se da la vuelta. Se da la vuelta y se da una fosforilación. Ahora ya no es adenosintrifosfato, ahora es difosfato, porque utilizamos esta energía. Así que se da la vuelta y el sodio dice, bueno, si no me quieren, entonces me voy, los 3 sodios. Así que los potasios, en cambio, como les gusta estar más dentro de la célula, van a entrar. Serían 2 potasios que entran y una vez que entran, pues ya se consume totalmente la energía utilizada y así es como se va regulando. Esta bomba de sodio-potasio es súper importante más adelante porque puede ser inhibida por algunos fármacos. Ahora hablando de la osmolaridad va a ser como la cantidad de absolutos que nosotros podemos encontrar en una sustancia. Entonces, en una osmolaridad normal, tenemos aquí a la célula, no va a haber un movimiento de agua. El agua se mueve por lo que se denomina ósmosis. Entonces, cuando hay diferencias de osmolaridad, ya sea fuera de la célula o dentro de la célula, la presión osmótica va a hacer que se den estos procesos de ósmosis. El agua lo que va a querer es que si se encuentra en un medio muy diluido, ir al medio menos diluido. ¿Y cómo recordar esto? Ustedes se encuentran en una piscina y tienen un trapito de agua. Si ustedes introducen un poquito del trapito de agua, un poquito del trapito, el agua se va a empezar a subir a pesar de que está en contra de la gravedad. Y esta situación se da por ósmosis. El agua trata de buscar un lugar que haya menos agua, por así decirlo, un lugar menos diluido a uno en donde haya mayor cantidad de solutos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular, es decir, hay mayor cantidad de soluto, el agua decide irse hacia afuera. Por lo tanto, la célula se deshidrata. Lo que ocurriría de forma contraria si hay una disminución en el líquido extracelular significa que dentro de la célula hay mayor cantidad de solutos. Por lo tanto, la célula se hincha, se causa un edema intracelular. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, a nivel intracelular la osmolaridad baja, es decir, tengo menos cantidad de solutos. Por lo tanto, aquí adentro estaría diluido y empezaría a salirse, causando una deshidratación. Por consecuencia, estos procesos de cambios de la osmolaridad pueden causar tanto una deshidratación celular como un edema celular. Otra cosa que podemos ver es la regulación del volumen extravascular por la concentración de las proteínas plasmáticas. Y es que nosotros tenemos 2 presiones, una presión denominada presión oncótica y una presión denominada presión hidrostática. Y estas presiones están en una constante lucha, pero como hacen lo contrario, todo termina en un equilibrio. La presión oncótica es la presión que está dada por las proteínas, también denominada coloidosmótica. Las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, como son solutos, lo que quieren es que el agua no se salga, así que la mantienen adentro, porque si se salen se quedan solitos. Entonces eso no es lo que quieren. Mientras que la presión hidrostática dicen, sí, mucha agua, salte. Entonces, esto es lo que ocurriría en la normalidad. La presión oncótica y la presión hidrostática hacen lo contrario y al final terminan una regulación. Mientras que, por ejemplo, en una hipoproteinemia, es decir, una disminución de las proteínas que puede estar dada, por ejemplo, por una insuficiencia renal, la presión oncótica sigue igual. No sigue igual. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma cantidad de proteínas, por lo tanto es más chiquita. Así que la presión hidrostática en este caso le va a ganar y como le gana, el agua se sale, lo que ocasiona un edema. Es una de las múltiples causas del edema.
Otra cosa importante es que la presión hidrostática y la presión oncótica no va a ser la misma en los diferentes sitios del vaso sanguíneo. En un extremo arterial, para que se facilite la filtración, la presión hidrostática es superior a la oncótica y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el extremo arterial lo que yo quiero es dejar los nutrientes, quiero dejar el oxígeno, que la célula se pueda nutrir, entonces quiero que las cosas que yo tengo en mi interior, que están súper que chéveres, que están súper que buenas, salgan. Y la presión hidrostática ayuda a esa salida, así que en este extremo es ligeramente mayor la presión hidrostática. Mientras que en el extremo venoso, que en cambio es el extremo en el cual va a haber una recogida de los diferentes desechos, lo lógico es que en cambio suceda lo contrario, que la presión oncótica sea superior para que se pueda ver una reabsorción de los diferentes desechos. Ahora, hablando de la regulación de la osmolalidad, esta osmolalidad se va a regular de diferentes formas, pero una de ellas a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a tener distintos receptores de osmolaridad, osmoreceptores, y va a detectar pequeños cambios, minúsculos cambios, así sean de alrededor de 1%. Cuando existe, por ejemplo, un aumento a más de 285 milimoles sobre kilogramo, el hipotálamo, a través de unas células especializadas de unos núcleos que se denominan supraóptico y paraventricular, va a dar lugar a la formación de una hormona que se denomina vasopresina u hormona antidiurética. Luego esta se va a pasar a almacenar a lo que se denomina la hipófisis posterior o neurohipófisis. Una vez que se almacena, es liberada en los estímulos y el aumento de lo que es la osmolaridad va a causar que se dé ese estímulo, se libere la vasopresina u hormona antidiurética y, como su nombre lo dice, antidiurética. Lo que no quiere es que se dé más diuresis. Por tanto, lo que va a hacer es que retiene agua. Como retiene agua, hay una menor eliminación del agua en la orina. La orina se hace hipertónica porque tiene más solutos que agua, pero a nivel de nuestro cuerpo ya tenemos más agua porque no la hemos eliminado. Otra cosa que hace el cuerpo es que cuando existe un incremento de más de 294 milimoles sobre kilogramo, va a inducir la sed. Por lo tanto, se supone que iríamos a tomar agua. Ahora, ¿por qué les mencionaba que una bebida, o sea, tomar una Coca-Cola o cualquier otra bebida, aunque nos dé una sensación de sed, aunque esté heladita y nos dé una sensación de sed, de que calma la sed, eso no es así, porque lo que está haciendo es introducir una mayor cantidad de solutos. Al introducir solutos no suple la necesidad de agua, que es lo que necesitamos, sino que vuelve al círculo y nos vuelve a dar una sensación de sed mucho más grande. Así que eso, el mejor hidratante siempre va a ser el agua. Bueno, ¿y cómo hace esta vasopresina para regular la osmolaridad? A través de unos canales que son canales de acuaporina 2. Entonces nosotros nos encontramos en nuestro riñón. Y en nuestro riñón hacemos un aumento y nos vamos a encontrar con esta unidad anatomofuncional que sería la nefrona. Hay alrededor de 1 millón de nefronas por riñón y estas van a tener una estructura conformada por la cápsula de Bowman y el glomérulo y los diferentes túbulos. Y esto va a funcionar como un colador y va a dejar pasar algunas sustancias y otras no. Luego, a través de los túbulos se van a dar otros procesos de reabsorción, es decir, de que tal vez pasó una sustancia pero no la quiero eliminar, y de secreción de una sustancia que a lo mejor no pasó por acá, pero sí la quiero eliminar. Entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, el lazo de Henle, el túbulo contorneado distal y finaliza en el túbulo colector que forma el conducto colector o de Bellini. ¿Qué es lo que sucede con la vasopresina? Bueno, una vez que se dio todo esto de que el hipotálamo la produce, la almacena en la hipófisis posterior, se libera, esta vasopresina va a ir al lado vasolateral de nuestro tubo. Y una vez que hace eso, a través de diferentes procesos bioquímicos, los que no profundizaré, lo que hace es aumentar la transcripción de un gen denominado AQP2, o sea, de aquaporina, en el núcleo. Eso hace que se sintetice este canal y una vez que se sintetiza este canal, ingresa el sodio
y el agua, como le sigue al sodio, pues también ingresa. Y esa es la forma en la cual esta hormona logra cumplir su efecto de la antidiuresis. También puede suceder que la vasopresina se encuentre disminuida o por el contrario aumentada, llevando a situaciones patológicas. Tengo una pregunta, me sale que hay tiempo restante de 1:43, no sé si va a acabar la reunión. Disculpe, sí creo que va a acabar. Teníamos cuenta de la sociedad y no nos dan respuesta porque era limitada la reunión. Yo creo Entonces tocaría que volver a ingresar para poder sí, culminar. yo creo que sí, porque no contestan de nuestra sociedad. Muchas gracias, perdón. Bueno, hasta que se acabe la reunión, hay una disminución de la vasopresina en situaciones de diabetes insípida. Y esta diabetes insípida puede ser central, es decir, cuando el daño se encuentra a nivel de nuestro sistema nervioso, a nivel del hipotálamo, y por tanto no se produce una vasopresina adecuada a nivel del cerebro, pero también puede ser nefrogénica. Y esto se da cuando existen, por ejemplo, mutaciones en el gen de la aquaporina, lo que hace que estos receptores no se puedan poner de una manera adecuada y por tanto da lugar a esta situación de diabetes insípida. También puede existir un aumento de la vasopresina, lo que va a llevar a lo que se denomina síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. No sé si ya mismo va a acabar. Y este síndrome de secreción inadecuada ambos se pueden tratar. La vasopresina se va a tratar con, la diabetes insípida se va a tratar con agonistas de la vasopresina. Y existe una disminución de la vasopresina, vamos a poder tener lo que se denomina una diabetes insípida, la cual podemos tratar con un agonista de la misma, que se va a denominar desmopresina. A diferencia de cuando existe un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que vamos a tratar con un antagonista de la misma, que se va a denominar tolvaptan. Entonces, eso farmacológicamente hablando. Vamos a continuar hablando un poquito del potasio. Bueno, el potasio va a ser el catión más abundante a nivel intracelular y a nivel extracelular en el plasma va a tener unos valores de 3.5 a 5, o sea, son pequeñitos, de 4 en promedio. Sin embargo, ¿por qué es tan importante el potasio? Porque sus variaciones pueden generar situaciones patológicas, sobre todo a nivel del corazón. Vamos a tener situaciones de arritmias cardíacas, tanto en hiperpotasemia como en hipopotasemia. En la normalidad, el potasio se va a eliminar a nivel renal, sin embargo, en un 90%. Sin embargo, va a haber un porcentaje que se elimine a nivel de las heces. Y es eso lo que hace que cuando, por ejemplo, una persona tiene diarrea, va a estar eliminando el potasio de una manera mucho más grande, mucho más exorbitante. Y eso hay que controlarlo si es que un paciente está con diarrea. ¿Qué sucede cuando tenemos una hiperpotasemia? A nivel de un electrocardiograma, que va a ser aquel que representa la actividad eléctrica del corazón, nosotros vamos a ver que tenemos unas ondas P que se van a encontrar un poquito picudas. También vamos a tener unas ondas U que van a encontrarse prominentes y puede darse la situación de que las ondas T no se encuentren o se encuentren disminuidas. Esto sería la normalidad. Tenemos ondas P, el complejo QRS y ondas T. Luego, cuando empieza a aumentar los niveles, o sea, hay una hiperpotasemia o hipercalemia, lo que puede suceder es que la onda P desaparezca, que los complejos QRS se hagan anchos y que las ondas T se hagan picudas. Y a medida que aumentan, esos cambios se van viendo de una forma más acentuada. Entonces, ¿por qué es importante ver las diferentes variaciones en el potasio? Porque estas variaciones pueden causar arritmias cardíacas.
Otra situación que también se puede dar es que hay una relación de la hiperpotasemia con lo que son estados de acidosis, mientras que hay una relación de la hipopotasemia con estados de alcalosis. Y estos igual conforman parte de lo que es el equilibrio ácido-base. Ahora, aquí podemos ver que la ingesta del potasio va a ser a través de la dieta. Tenemos los rangos referenciales en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, y la pérdida del potasio. Otra manera en la cual se puede perder el potasio es a través de un drenaje quirúrgico postoperatorio. Ahora, ¿cuándo esto va a representar una situación de peligro? Nosotros tenemos el valor de referencia de 3.5 a 5 milimoles sobre litro. Cuando este valor es menor a 2.5 o mayor a 6, ya va a representar un peligro potencial para la vida. Y es importante que ustedes recuerden que en una situación patológica en la cual hay pérdida de potasio va a ser en la diarrea. Con respecto al sodio, cuando nosotros vamos a tener un aumento, por así decirlo, de sodio, va a ser cuando hay una sudoración excesiva. Y no es precisamente porque haya un aumento como tal de sodio, sino porque estamos eliminando agua de una forma excesiva, lo que hace que el sodio en el interior se concentre, porque hay menos agua, y eso hace que haya un desequilibrio. Ahora vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma breve, porque también es importante para la regulación de estos líquidos y electrolitos. Y todo va a comenzar porque a nivel renal nosotros tenemos unos receptores que se encuentran en algo que se denomina aparato yuxtaglomerular. Y estos, cuando detectan cambios tanto en la volemia como a nivel de electrolitos como el sodio, van a secretar lo que es la renina. Esta renina va a hacer que el angiotensinógeno circulante se transforme a angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, a través de lo que es la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra sobre todo en los pulmones, pero no exclusivamente en los pulmones, se transforma en angiotensina 2. Y luego esta angiotensina 2 ya causa una vasoconstricción, pero también va a causar que la aldosterona se secrete a nivel de la corteza suprarrenal, y hay una reabsorción de sodio y de agua, y por tanto aumente la volemia, y todo eso desencadena un aumento de la presión arterial. Es allí en donde entra el concepto de por qué el consumir sal puede estar relacionado con el aumento de la presión arterial, porque esta va a tener presencia de sodio, y al momento de que detecta un aumento del sodio, lo que piensa el riñón es que lo está eliminando en exceso y no que lo estás comiendo en exceso. Así que lo va a reabsorber y ocasiona un aumento de la presión arterial. Esta es una imagen esquemática de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde el riñón que detecta esta disminución de la presión arterial o de la volemia o un aumento de lo que es el sodio, va a liberar la renina. Y esta renina hace que la angiotensina se transforme en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, y esta es la que causa una vasoconstricción, además de la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal, y se estimula la reabsorción de sodio y agua y el aumento del volumen, y todo este proceso eleva la presión arterial. Bueno, aquí está todo lo que ya mencionamos, pero aparte de eso vamos a mencionar dos cositas. Primero, esa es la razón por la cual se utilizan inhibidores de lo que se llama la enzima convertidora de angiotensina o IECA, y son los más comunes a utilizar en una hipertensión arterial. Entonces, si ustedes tienen familiares con hipertensión arterial, lo más común que tomen es un IECA, como el enalapril. Aparte de todo lo que ya mencionamos que puede acontecer con este sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riñón va a disminuir su flujo glomerular y su flujo sanguíneo renal, y también se pueden dar otras situaciones en el músculo liso, en el miocardio y en el sistema nervioso central. Hablando de la aldosterona, como les mencioné, esta aldosterona va a ser secretada desde la glándula suprarrenal que tiene
la corteza externa y la médula interna. Pero si realizáramos un corte, nos encontraríamos con esto y la corteza va a tener tres zonas, una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. Y bueno, la médula que tiene más componente de vasos. En la zona glomerular es en la zona en la cual se va a secretar estos mineralocorticoides como la aldosterona. En esta zona, en cambio, de acá es donde se van a secretar glucocorticoides como el cortisol, que se va a secretar, por ejemplo, en situaciones de estrés. En esta de acá, andrógenos, y en la reticular, y en lo que es la médula se van a secretar lo que son adrenalina y noradrenalina. Ahora hablando de los péptidos natriuréticos, tenemos el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético cerebral. Estos péptidos natriuréticos van a tener una función principal de disminuir, en cambio, la presión arterial, y ambos se van a encontrar a nivel del corazón. Por eso les puse aquí un corazón enorme para que no se olviden, ambos péptidos natriuréticos. Pero ¿por qué este de aquí se llama cerebral? Porque cuando se lo estudió se lo encontró en cerebros de cerditos. Sin embargo, ambos se encuentran a nivel del corazón. El péptido natriurético atrial, que es producido en el atrio o aurículas, y pues va a detectar un estiramiento auricular. Si hay un estiramiento auricular y un aumento de volumen, y el péptido natriurético cerebral, que es producido en los ventrículos, que va a detectar una sobrecarga del volumen ventricular. Es decir, ambos detectan que hay mucho volumen, lo que van a causar es una disminución de la presión arterial. Ahora, ya hablando de una integración de esta homeostasis del agua y del sodio, y vamos a recordar todo, pero ya de una forma integrada. Resulta que nosotros tenemos un cambio en nuestra osmolaridad, un aumento de más de 280, de más de 295 milimoles sobre kilogramo, y todo esto se detecta. Primero se detecta porque los osmoreceptores lo detectan y van a estimular a la vasopresina, también llamada antidiurética. Como es antidiurética, no permite una diuresis máxima del agua, la reabsorbe, pero también se estimula la sed, y lo lógico sería que haya una ingesta de agua. Todo esto aumenta el volumen y disminuye la osmolaridad. Mientras que si hay una disminución del volumen, lo que va a suceder es que disminuye el flujo sanguíneo renal, es decir, si sucede todo lo contrario. Y estimula los vasoreceptores. Todo esto se detecta a través del aparato yuxtaglomerular y se da todo lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para llegar al objetivo del aumento del volumen. Bueno, para finalizar, les tengo unas lecturas sugeridas que tienen estos temas. Uno es la bioquímica médica de Baines. En la quinta edición, este tema de agua y electrolitos se encuentra en el capítulo 35, pero en la cuarta edición, que es la que se encuentra en internet, se encuentra en el capítulo 24. Mientras que Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, este no es un libro muy conocido, pero es muy bueno y muy claro, de Álvaro González, se encuentra en el capítulo 4. Y bueno, para finalizar, para las personas que no han visitado mi perfil, pueden hacerlo. Muchísimas gracias a todos por su atención, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, voy a dejar de compartir para escucharles. Sí, la diapositiva la voy a estar compartiendo desde mi perfil de Instagram para las personas que estén interesadas. Si no existe alguna duda o alguna pregunta, decirles unas últimas palabras, chicos. Algunos pueden que estén de vacaciones, algunos pueden que estén en clases, pero siempre es importante pensar si lo que estamos haciendo en este momento está construyendo los médicos que queremos ser. Y qué importante que dedicar un tiempo en nuestras vidas a aprender un poquito más, a tratar de ser mejores y a superarnos cada día. En Instagram, ya les voy a poner el Instagram en los comentarios para los que no escucharon. Desde ahí ya voy a estar compartiendo las diapositivas para que las puedan descargar.
¿Qué pienso de tomar agua adelgazante? Pienso que toda cosa que nos vendan como milagrosa en el mercado realmente no lo es. No hay curas milagrosas, sino vendedores y estafadores milagrosos. La palabra clave, yo no tengo la palabra clave. Eh, de pronto los organizadores la tienen. Los valores hidroelectrolíticos más afectados. En la cetoacidosis diabética lo que sucede es un aumento de los cetoácidos. Los cetoácidos que no están tomados en cuenta dentro de los otros electrolitos que son más comunes. Y estos cetoácidos son el beta-hidroxibutírico, el acetoacetato. Y cuando existe una elevación de estos, es porque ya el cuerpo necesita requerimientos de energía y no sabe de dónde obtenerlos y por eso se elevan. Entonces, ¿cómo detecto esto y dónde están los cambios? Los cambios están en el anión gap o en la brecha aniónica que les mencioné. Que el agua es como el filtro en el cuerpo. Espérate, déjame ver, se me perdió. He escuchado que el agua es como el filtro en el cuerpo, pero ¿qué pasaría si se excede en esa filtración? Verán, tomar mucha agua lo único que va a originar es que tu orina sea más diluida, es decir, sea más blanquita, en pocas palabras. Y lo que va a hacer es que tu cerebro detecte que pues ya tienes mucha agua y no va a liberar hormona antidiurética, así que va a dejar que hagas diuresis normalmente y no pasa realmente nada. Lo que de ahí que pueda pasar algo sumamente grave por esa situación. Yo una vez leí que una chica había muerto por tomar como 20 litros de agua, pero eso teóricamente es imposible, teóricamente. Así que no se preocupen, tomen agua, hidrátense, lo que ustedes crean necesario. ¿Se puede perder electrolitos en el vómito o no? Sí se pueden perder electrolitos en el vómito. Y también el vómito puede causar un desequilibrio no solo a nivel electrolítico, sino también a nivel ácido-base y puede causar situaciones de alcalosis. Yo no he dicho la palabra clave, me imagino que ahorita los organizadores lo van a mencionar. Yo creo que ya no existen más preguntas. O hay uno más, sí, creo que hay uno más. Para reponer los electrolitos, ¿se puede hacer un suero en casa? Eso pregunta Lisette Aucacama. No sé en qué consistiría el suero casero, pero lo que recomendaría realmente es para reponer electrolitos hay bebidas ya de sueros prehechas que ya tienen todo correctamente medido. El problema de hacer cosas caseras es que no tiene eso medido, ya no tenemos una bebida que tenga una medida exacta. Ya digamos, comer tal cosa, beber tal cosa, no tiene una medida exacta. Lo correcto sería que si vamos a reponer un electrolito, sea con una bebida de un suero que ya se encuentra hecho. Ya no existen más preguntas. Nuevamente, mil disculpas por la conexión, las fallas de conexiones. Estábamos pendientes del link de nuestra sociedad, pero no nos contestaron. Igualmente, disculpar a los participantes, ya que ellos son a los que vamos dirigidos. Muchas gracias a ti por haber estado acompañándonos con esta ponencia. Ha sido muy importante para nosotros. Muchas gracias. No sé si Alejandro puede compartir el certificado que tenemos para usted. Creo que Ale no está. Bueno, yo le voy a mandar el certificado a Ale para que le mande a usted. Y nuevamente, muchísimas gracias por haber acompañado haber acompañado a nosotros en esta actividad. La palabra clave va a ser. Esta es la palabra clave, perdón. Esta sería la palabra clave. Sí, como está escrito lo deben poner. No se escribe en el chat. El organizador Alejandro ya había indicado que mandará 2 listas de asistencia. La lista de asistencia final va a tener una sección para la palabra clave, en la cual escriben la palabra como se encuentra.
Como veo que hay problemas en que no podrían escribir la palabra clave con tilde, igual es válido sin tilde. Bueno, en ese caso ya damos por terminada, por concluida la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Lamentamos mucho los inconvenientes causados. Los certificados serán emitidos en las posteriores 2 semanas consecuentes a la finalización de la ponencia, debido a que aún nos faltan algunas firmas. Y igualmente muchas gracias al ponente Gabriel, que de su certificado ya le será mandado. Muchísimas gracias.